Bueno, llegamos al trabajo final. Y dice acá, entre estas caritas, que es para 2 semanas. Así que no hay que hacerlo todo apurado. Si ven que son 3 hojas, porque son 3 hojas, no es tanto, porque está todo bien explicado para que lo puedan leer, que no tengan que ver el video a cada rato, pero por lo pronto así se los explico, casi que lo vamos a leer juntos y después ya cuando lean el archivo solamente les va a servir de guía. Si necesitan volver al video, ahí está para encontrarlo, entrar y verlo. Bueno, primero explica un poquito qué es lo que sigue, que son las preguntas. Dice, las siguientes preguntas son las que organizaron el recorrido del trabajo sobre la yerba mate. O sea, todas las actividades que nosotros hicimos estuvieron basadas en tratar de aprender cosas para poder contestar esas preguntas que siguen. Esto lo hicimos en las actividades con el video, con las preguntas, con las presentaciones y lo que trató de explicar cada una de ellas. Bueno, las actividades están en el Padlet. Si se acuerdan, primero empezamos con un video, que ese video no está en el Padlet, porque lo habíamos visto en clase, entonces no creí necesario ponerlo, pero si se acuerdan, ese que nos mostraba un poquito cómo eran las actividades que se realizaban en algunas de las zonas, ¿no? Habíamos visto el proceso del azúcar, con esta señora que mientras hacía la torta nos iba diciendo qué era lo que había que hacer, el azúcar, acá tenemos el proceso de las uvas, también cuando se recogían las manzanas. Y acá, cuando termina con esto de los limones, llegamos a el que a que trabajamos nosotros, que fue justamente el de la yerba mate. Una vez que ya trabajamos con eso, sí empezamos a ver las actividades que recibieron en casa después de que comenzó este momento de aislamiento. Entonces, ahí ya entra en juego el Padlet, que acá está la dirección para que ustedes la puedan copiar o para que puedan entrar directamente. Y en el Padlet nos vamos a encontrar con que están desde el principio, para abajo de todo, hasta la última actividad, todo lo que estuvimos viendo. Abajo de todo está el de circuitos productivos, que no hace falta que ustedes tengan que tener un programa específico para abrirlo. Lo pueden abrir acá y lo pueden ver desde acá, para recordarlo, ¿no? Acá teníamos arriba los eslabones, ¿no? Que está el eslabón agrícola, el industrial, el comercial y después de los actores sociales, ¿no? Que cada uno de estos actores formaban parte de alguna parte del circuito productivo. Después vimos el video de Piporé, que era donde nos mostraba todo el proceso de la yerba mate. Por si las perdieron o algo, arriba están las preguntas para hacer sobre ese video. Después vimos un trago amargo. También están las preguntas de un trago amargo aquí arriba. Esperen que voy a poner pausa. Las actividades para realizar el trabajo de un trago amargo, donde le habíamos encontrado la voz a cada uno de los integrantes del video, que eran distintos actores sociales que formaban parte del circuito productivo de la yerba mate. Después comparamos los videos. ¿Se acuerdan que la actividad siguiente fue, a partir de lo que habíamos visto en uno y en el otro, qué cosas tenían en común, qué se diferenciaba, por qué en uno se hablaba de una cosa, por qué en uno se hablaba de otra? Este es todo el recorrido que fuimos haciendo primero. Yo después lo que les pedí era que solo me avisaran si habían terminado todas las actividades y hay unas palabras que están relacionadas con todo el proceso de la yerba mate que estuvimos trabajando. Algunos me preguntaban, ¿y cuáles son las respuestas de acá? No había nada. Era nada más que lo que se le proponía arriba, ¿no? Que había que revisar si tenían todo ya realizado, si tenían que reentregar algo, y después palabras relacionadas con el circuito de la yerba mate, el proceso visto desde otro lado, y nada más. Después también
para refrescar un poquitito lo que habíamos hecho, teníamos una presentación. Que también juntó todo lo anterior. O sea que si se dan cuenta, cada actividad fue uniendo lo que habíamos trabajado antes, así se les iba refrescando la memoria de qué era lo que habíamos estado trabajando. Esto lo recibieron todo en las asignaciones. También están acá en el Padlet, así que si no lo tienen por la asignación lo pueden ver acá. Acá está el primer video que yo les mandé. Y la actividad anterior que era para ir terminando. En esta actividad lo que tratábamos de ver es qué diferencia hay entre el trabajo y el reconocimiento económico del trabajo de los que están más cerca de la hoja, del trabajo agrícola, como por ejemplo los tareferos, y cuál era el último eslabón, que era el comercial, que era el que tenía le pagaban otra diferencia económica con respecto a lo que es el kilo de yerba, donde algunos me fueron contestando que esa diferencia tenía que ver fundamentalmente por el proceso que había en el medio, por todo lo que se tenía que hacer en la industria, pero también algunos pusieron cosas relacionadas con la situación laboral que en general se presenta, donde la gente más postergada, la gente más humilde, que está en el eslabón agrícola, siempre es la más perjudicada en esta cadena de producción. Entonces, hoy lo que yo les voy a proponer que hagan es justamente tener en cuenta que todo esto que estuvimos revisando fue para poder contestar estas preguntas, pero no para que las pongan. Fíjense que acá está en rojo, No tienen que responder las preguntas, son una guía para recordar el trabajo realizado. No las tienen que contestar. ¿Cómo se produce y elabora la yerba mate? ¿Qué eslabones conforman la cadena de producción? ¿Qué tareas, trabajos implica la producción de la yerba mate? ¿Qué actores sociales participan en las diferentes etapas del circuito? ¿Qué rol cumple cada uno? ¿Qué otros actores fuera del circuito también intervienen? Voy a hacer una pausa acá para que, no sé si van reconociendo lo que vimos, ¿no? Cómo se produce y elabora la yerba mate, un poquito el primer video que vimos de Piporé, lo que yo les mandé con los nombres de los momentos de producción, esa presentación que estuvimos viendo recién que está en el Padlet, ¿no? ¿Qué eslabones conforman la cadena? También vimos cómo estaban el eslabón agrícola, el que estaba trabajando el tarefero, el industrial, qué trabajos hace cada uno, o sea, el que saca la hoja, el que la seca, el que la pila. Y los actores sociales que participan en diferentes etapas del círculo incluye a los trabajadores, a los productores. También en este caso en particular con los videos que vimos que estaba el Estado con la ministra de Trabajo. En otro de los documentos que yo le di para trabajar aparecía el Instituto Nacional de la Yerba Mate. También aparece el Estado pagando el subsidio para los trabajadores tareferos en la intercosecha, ¿no? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la última nota? ¿Y qué otros actores fuera del circuito también intervienen? Bueno, quizá en este caso en particular nosotros tenemos como un actor social también los trabajadores de la educación, cuando vemos a la maestra que cuenta un poquito cómo era la situación en la vida de los tareferos. ¿Qué problemas se pueden identificar en cada etapa del circuito? Ni que hablar de lo que ya vimos en el video donde mostraron lo del trabajo infantil. ¿Cuáles son los actores que resultan más perjudicados? Esto ya entra en juego en la elaboración de uno cuando fue viendo todo el trabajo. ¿Qué actores están en mejores condiciones? Ahí es donde tenemos el trabajador tarefero y el que comercializa y el que está en el medio, ¿no? ¿Cuáles son los más perjudicados? ¿Y qué actores están en mejores condiciones? ¿Y por qué hay trabajo infantil en el circuito? Eso es algo que ustedes van a tener que ir tratando de pensar y elaborar una respuesta a partir de lo que trabajamos. ¿Qué estrategias podrían poner en juego los diversos actores sociales para superar las dificultades que se les presentan? Esto sería, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podría ser para que la yerba siga estando, para que todos sigan trabajando, pero para que no haya esa diferencia tan grande entre el trabajador tarefero que tiene trabajo infantil
y el último eslabón que es el circuito comercial. Bueno, acá vuelve a decir que esto es en 2 semanas, ¿eh? Así que no tienen que apurarse, lo van a tratar de hacer lo más tranquilos y tranquilas que puedan. Primera semana. Paso 1. ¿Por qué paso 1? Porque no es que tienen que empezar a hacer todo el mismo día. En esta semana el paso 1 podría ser ver el video este que estoy yo ahora participando y hacer un recorrido por las actividades que están en el Padlet. Más allá de este pedacito que les mostré en el video, que ustedes lo recorran y traten de ver qué es lo que hay para recordar y todo eso. Después, papel y lápiz o en Word, donde quieran, hacer una lista de los temas que se fueron viendo en cada material. ¿De qué trata cada uno? Sería. Paso 2. La idea es escribir un texto que explique el recorrido que fuimos haciendo. Para eso es bueno que utilicen como guía las preguntas que están al comienzo. O sea, la idea de este trabajo final sería que cada uno y cada una de ustedes pueda escribir un texto que explique el trabajo que estuvimos realizando. Y la idea que el trabajo conste de un contenido que uno pueda, cuando lo lee, poder responder estas preguntas que estaban más arriba, que yo les había mostrado, que no tienen que contestar ustedes, pero que quizás sí el lector o la lectora del texto que escriban pueda responderse después que lo lee. Entonces, primero, en el paso 1 estuvieron viendo el material. En el paso 2, traten de empezar a escribir el texto. En este paso comiencen, o sea, no tienen que terminarlo, dice ahí. Comiencen con el primer borrador. Por ejemplo, enumerar los pasos de la producción, recordar o buscar en el apunte de circuitos productivos cuáles son los eslabones de la producción y los actores sociales, así para hacer un borrador. Lo guardan para seguir en el paso 3. Y el paso 3 es continuar con el borrador para darle forma. Quizá tienen todo medio mezclado, todo escrito por un lado, por el otro. Termina la primera semana. Ya estamos en la segunda semana, estamos en 20 de mayo. Paso 1. Comparar el borrador con las preguntas que están en el recuadro gris del comienzo. Estas preguntas que estaban acá arriba, ¿se acuerdan? Esta. Fijarse si se responden algunas de las preguntas, cómo está ordenado el texto, etc. O sea, fijarse si en ese borrador que terminaron la semana anterior está más o menos ordenado, si tiene todo lo necesario para poder comprender las preguntas que están planteadas ahí en el recuadro gris. Paso 2. Comenzar a armar el texto final. O sea, ya miraron las cosas, tomaron apuntes, hicieron una lista, comenzaron con el borrador, hicieron el segundo borrador, tacharon los que les parecía mal, dejaron los que les parecía bien. Ahora ya hay que empezar a armar el texto final. Lo van ordenando. Fíjense otra vez, contesta acá, contesta allá. Una vez que ya lo tienen más o menos armado, ver si utilizan conectores. No digan y después, o esto, aquello, sino traten de ver, esto ya es más de lengua, ya sé. Pero está bueno porque un texto y siempre forma parte de lengua. Entonces, fíjense si tienen puesto conectores. Por ejemplo, primero se saca la yerba mate de tal lado, después tal cosa, por último tal otra. O si por un lado están los trabajadores tareferos, por otro lado están los que llevan y transportan la hoja, finalmente en la fábrica, etc. O sea, traten de armar el texto que sea más o menos coherente, mirándolo, haciendo escrituras y terminándolo. Y el paso 3 y último paso para ya terminar la unidad, que esto ya, insisto, va a ser casi dentro de 15 días, porque es para terminar la actividad, para entregarla, ya es escribir el texto final. Lo pueden escribir acá abajo del texto donde termina esto, acá abajo nomás, ahí. Hacen así, hacen enter, enter y se ponen a escribir. O lo pueden escribir en papel y mandan una foto lo más clara posible. No manden, por favor, escrito en lápiz porque es muy difícil poder leer el lápiz en las fotos que ustedes mandan. Una vez que terminamos con esto, vamos a empezar con la próxima unidad.